del versículo 33 al versículo 39. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 33 al 39, dice: por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación de la vida. Amén. Este tema, hermanos, lo he puesto. Hay dos palabras en este tema que son el sufrimiento contra la fortaleza. ¿Cuántos de aquí hemos sufrido? Bueno, para entender más que nada qué es el sufrimiento. Porque muchas veces decimos que estamos sufriendo, pero no sabemos ni qué. Debemos de entender qué es el sufrimiento. ¿Alguien de aquí ha sufrido? Es como un desgaste. Es una perturbación a nuestra vida. Es algo anormal de nosotros. El sufrimiento lo traemos ya, ahora sí que viene en el paquete, ¿no? Como que, pero de nosotros depende que el sufrimiento florezca, o que la fortaleza, que es otra palabra, florezca. Hay muchas personas, y aún que no son cristianos, que tienen un control sobre el sufrimiento. Y a veces nosotros los cristianos no podemos ni controlarnos cuando sufrimos. Aquí dice la palabra, dice: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo. ¿De quién está hablando? ¿A quién lo pusieron como un espectáculo? A Jesucristo. Dice: y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también te compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Está hablando del sufrimiento de Jesucristo. Nosotros vimos partes de la película, la que hizo Mel Gibson. Le metió toda la realidad posible o todos los efectos especiales para que se viera original lo que pareció Jesucristo. Y créanme que yo vi una parte y la mera verdad te salen las lágrimas de ver el sufrimiento que él estaba pasando. Pero también reconociendo la fortaleza por la que se mantuvo. Porque él tenía un propósito. Nosotros como cristianos tenemos que tener un propósito en nuestra vida. Porque si no tenemos un propósito, vamos a vivir como un animalito nada. A veces los mismos animales tienen un propósito en la vida.
Estaba viendo una película, un video, hermanos, donde están enfocando en una autopista. Iban dos perritos, dos animalitos, y un perrito se atraviesa y lo atropellan y lo matan, queda allí. Y el otro perrito desesperado va, porque vio que pasaban carros, corre y lo agarra y lo empieza a jalar y lo saca hasta la banqueta de la autopista. ¿Cómo se llama eso? Su mejor amigo, a lo mejor era su mejor amigo desde pequeñito, ¿no? ¿Qué pasa si lo hubiera dejado ahí en la autopista? Lo despedazan. Y a veces nosotros vemos a una persona sufriendo, y más si no hay familiares de nosotros mismos, que se arrastre solo, ¿no? A veces los animales nos enseñan los verdaderos sentimientos, o compadecernos del sufrimiento de los demás. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo se compadeció a pesar de que él estaba sufriendo también la misma situación de los demás, y se fuiste preso, puesto con los presos. Él estaba sufriendo y dijo palabras ahí en la cruz, pero nunca se separó de su Padre Celestial, porque sabía que de ahí venía la fortaleza. Jesucristo tenía un propósito, por eso dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo único. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Y cuando estaba en la cruz, el que se arrepintió, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta en el último momento de su vida terrenal, él cumplió con su propósito. Él estaba sufriendo. Lo habían azotado, le habían hecho cargar una cruz, le habían puesto de azotes, lo habían colgado, le habían puesto clavos en las manos. ¿Quién no va a sufrir con eso? Pero él se mantuvo firme, porque él estaba fortalecido en Dios. ¿Cuál es esa enseñanza para nosotros? Nosotros como creyentes debemos de seguir el mismo ejemplo que Jesucristo en las adversidades, en los sufrimientos, en los padecimientos. Confiar en Dios, poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida en las manos de Dios. Yo cuando me levanto, hermano, le doy gracias a Dios por otro día más. Porque ya estoy, ahora sí que, a la mitad, se puede decir, ¿verdad? Ya de 50 para arriba ya es ganancia. Yo tengo 65 y sigo vivo. Bueno, no tan vivo, ¿verdad? Pero amanezco. ¿Por qué les digo eso, hermanos? En la mañana me levanto y le doy gracias a Dios por otro día más. En la mañana andaba corriendo en el Parque Bicentenario y a unos 200 metros atropellaron a una persona y la mataron. Era una persona que iba en una bicicleta, la atropellaron y falleció. Yo corro 3-4 veces por semana ahí en ese lugar. ¿Se imagina la angustia y el sufrimiento de los familiares cuando les dijeron? Porque él salió, dice, de acuerdo a lo que me mandaron en el grupo donde estoy, que la bicicleta llevaba una tara en la parte de atrás y varias cosas, como que era uno de los que van a pescar en la playa, porque fue temprano, como a las 7 de la mañana. A lo mejor salió enojado con su familia, a lo mejor salió contento con su familia, no lo sabemos, ¿no? Pero solo Dios sabe por qué hace las cosas. Pero yo me imagino
el sufrimiento de sus familiares, que salió y ya no regresó. Yo salgo de mi casa, no sé si voy a regresar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que sigo regresando, aunque a veces. Y luego, como dice David, ya llegué. Cuando llega en el kinder, llega gritando, ya llegué. Pero yo no sé el sufrimiento de otras personas, ¿verdad? Y más si no tienen a Cristo en su corazón. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos de dónde echar mano. Y esa palabra nos fortalece bastante. Pero cuando no tienen a Cristo en su corazón, ahora a lo mejor esta persona había entregado su vida a Cristo y era una persona cristiana, gloria a Dios, ¿no? Porque si es así, sabemos que está en la presencia del Señor, pero si no le dio el tiempo ni de arrepentirse, pues va a una condenación. Es triste, por eso al momento de estar teniendo la oportunidad es ponernos en las manos de Dios. Pero ¿qué es el sufrimiento? Seguimos con eso, ¿no? ¿O por qué puede decir, ay, es que estoy sufriendo? Pero, ¿por qué dice que está sufriendo? Porque las cosas no salen como quiero. Puede ser. ¿Y eso sería culpa de Dios? Pues no. A veces queremos hacer cosas que no debemos hacer o que no podemos hacer. Pero si le decimos, Señor, permíteme o ayúdame o dame inteligencia, dame sabiduría porque quiero hacer lo siguiente. Y si Dios responde, ¿no? Dios responde. Pero a veces nos aventamos como el borra nada más y no, a ver qué sale, ¿no? El sufrimiento, hermanos, es algo que traemos nosotros, pero que depende de nosotros que aflore. Porque a veces sufrimos por cosas innecesarias. Por cosas innecesarias, por cosas que ni nos corresponden a nosotros y ya estamos sufriendo. Me decía Aleida, el vecino de allá enfrente está en el hospital y sí, está en el hospital, está enfermo, pero yo no voy a sufrir por eso, ¿eh? Voy a orar por él, sí, pero ponerme a sufrir, pues no, porque me echaría una carga de sufrimiento que me va a afectar en mi salud. Pues es mi vecino, sí, yo lo conozco, lo aprecio, hemos orado por él, pero no voy a permitir que ese sufrimiento afecte mi vida. Con nuestros familiares también. A veces que los mismos familiares se meten en problemas que no deben. Y no voy a estar sufriendo por ellos. Pues tenemos un familiar que anda en malos pasos, ¿no? Le metieron un balazo en un pie y andan buscando, ya lo boletinaron en varios lados. Pues sí, es mi familiar, pero yo ni me voy a echar esa carga a sufrir por eso, porque la palabra se le dio, se le invitó en la iglesia, no quiere nada con Dios. ¿Qué más podemos hacer por él? Más que llevarlos en oración y que Dios se compadezca de ellos, ¿no? Pero no puedo cargar con ese sufrimiento, con lo que está padeciendo él, no puedo cargar yo con eso. Porque entonces me voy a enfermar yo y él va a seguir haciendo de la suya, ¿no? Debemos de entender que Jesucristo fue cuando estaba en la cruz sufriendo, él sí sufría, pero él también estaba
él entendía el propósito por el que estaba ahí. Ahora se imagina, aparte del sufrimiento, los golpes, del maltrato que le estaban dando, la carga pesada de nuestros pecados. Creo que eso es lo más fuerte para él. Cargar con todos los pecados del mundo, porque dice que él para eso vino. Para cargar con nuestros pecados y limpiarlos completamente con su sangre preciosa. Todo ese peso, mi pecado, el pecado de él, el pecado de él, el pecado de todos, y de miles, millones de cristianos. Una cosa tremenda en su cuerpo. ¿Pero qué hizo? Aguantó callado, dice la palabra, que no abrió su boca para quejarse. Y aún en el último momento echó mano de cumpliendo su propósito. Otra de las personas, hermanos, que sufrió bastante. Jesucristo fue tentado en el desierto. Sufrió en el desierto y sufrió en la cruz. Otra de las personas que a mí me gusta mucho y he leído varias veces Génesis es José. El simple hecho de que lo vendieran sus hermanos, de que lo aventaran a un pozo, de que lo sacaran del pozo y lo vendieran a los esclavistas. Porque no creo que lo llevaban en el 20, no, camaradas, no. Le pusieron billetes, lo esposaron, lo pasearon por el desierto, llevando por el desierto sin tomar agua y alimento. Eso sí es sufrir. Porque no estaba sufriendo porque él quería, estaba sufriendo por cuestiones externas, así como Jesucristo. Estaba sufriendo cosas que sus mismos familiares le provocaron. Después, cuando llegó a la casa de Potifar, ahí fue cuando le dijo que le dijo, mándalo a trabajar, no, pero es que le pidió de favor que si le podían dar alimento porque tenía varios días que no comían. Si nosotros con 1 o 2 días que no comamos ya pues nada, lleno las tripas, ¿verdad? Y más a él que lo traían encadenado y caminando por el desierto. Pero dice la palabra de Dios que Dios estaba con él. Así como Dios estaba con Jesucristo porque estaba en comunión, así José también estaba con él, con Cristo, así estaba con Dios y Dios lo fortalecía en todo momento. Y no nada más lo fortalecía, sino que lo bendecía. Porque los mismos Potifar y el carcelero y el faraón reconocieron la grandeza de su Dios. Dice, todo lo que tú haces prospera. Ese Dios invisible, ese Dios que ni sabemos quién es, pero sabemos que ese Dios está contigo y no te abandona. Cuando estaba con Potifar lo hizo prosperar en sus bienes. Y en ese momento, él reconoció, tú eres, y le dice, tú eres diferente a los demás esclavos. Inclusive se dio cuenta de un esclavo que sabe escribir y sabe leer. Está raro. Pero no sabía que José no fue siempre esclavo. Y ya le empezó a decir en Mesopotamia, mi papá hizo esto, aprendió y me enseñó. Entonces, ahí reconocemos, por ejemplo, que José era muy diferente y le dice, porque tú eres muy diferente a los demás. Eres un joven bastante diferente. El mismo carcelero le dice, eres una persona bien diferente. Y te dejo la administración de la cárcel. Y Potifar le dijo, te dejo la administración de la cárcel. Pero no queda ahí.
porque viene el sufrimiento otra vez. Cuando no quiso estar con la esposa de Potifar. A veces las mentiras del mundo nos hacen sufrir. A veces las mentiras del mundo que nos ven que estamos siendo bendecidos por Dios. Porque el mundo ve que nosotros somos bendecidos y la misma gente inventa cosas para perturbarnos, para que la misma gente nos repudie, para que la gente no nos crea, para que la gente no nos quiera. A José le pasó. José fue acusado de querer abusar de la esposa de Potifar. Y otra vez a la cárcel, a sufrir latigazos, partiendo piedra, trabajo rudo. Pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Siempre, siempre, tanto como Jesucristo, tanto como José, tanto como otros hombres de Dios, la Biblia siempre menciona, y Dios estaba con ellos. Una pregunta, ¿tú crees que Dios esté contigo? ¿Creemos que Dios está con nosotros? ¿Amén? Así de poquito creemos. ¿Amén? Sí, porque le digo, ¿usted cree que Dios está con usted? Amén. No, amén. Amén, con alegría, porque no creo que es poca cosa que Dios esté con usted. Y lo vemos en nuestra vida. ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a sufrir, pero vamos a estar fortalecidos en el Señor. El versículo 37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Otra palabra clave. Y si retrocedieres, no vas a ser agradado a Dios. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que debemos de confiar en las promesas de Dios. 2 de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nosotros suframos. El Señor no quiere que nosotros estemos sufriendo. Dice, yo he traído vida, he traído paz, he traído felicidad. Y he traído vida no nada más para que la vivas, sino para que la vivas en abundancia. Amén. Dice, hay una palabra también, sufrimiento, fortaleza, y hay otra palabra de 7 letras que debe de ser una, ¿cómo se puede decir? Algo ya fijo en un creyente. Para que podamos estar en comunión con Dios, tenemos que aplicar esta palabra, que es la oración. Estamos cantando hace rato tanto que si tú hablas con Dios, las cosas por algo. Cuando entremos en una etapa, hermanos, de sufrimiento, nosotros podemos echar mano de la oración. Y ver que la oración
Y más que nada dice una palabra, dice, la oración del justo puede mucho. Si nosotros nos consideramos justos delante de Dios y oramos, tengo la seguridad de que las cosas se van a hacer como Dios quiere, no como nosotros queramos, como Dios quiere y como a Dios le place. A veces nuestras peticiones no son lo que Dios quiere para nosotros. Dios conoce nuestro corazón y nuestras necesidades. Porque dice, desde antes de que tú nacieras yo ya te conocía. Desde el vientre de tu madre yo ya te conocía. Y nos sigue conociendo. Y solamente Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y cuando sufrimos, Él conoce nuestro corazón. Y cuando nosotros le pedimos, Él conoce si le estamos pidiendo bien o le estamos pidiendo mal. Y si le estamos pidiendo bien, ya le hicimos. Y si le estamos pidiendo mal, lo primero que decimos no es que Dios ya no me escucha. No, lo que pasa es que no estás pidiendo lo que realmente necesitas. Hermanos, la fe nos sostiene en los momentos de prueba, aferrándonos a nuestra fe, y nos guía. La fe nos guía a través de las pruebas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 56:3. Dice que en el versículo 37-39 dice que la fe es como una ancla en el sufrimiento. Era el Salmo 56:3. Dice, en el día que tengo temor, yo en ti confío. Ya si no entendemos eso, ahora sí como dice, está explicado hasta con cebollitas y frijolitos, ¿verdad? Es la confianza en Dios en todo momento. Así se puede traducir eso. En el día que temo, yo en ti confío. O sea, en los días en los que mi sufrimiento se hace grande, en los que mi sufrimiento quiere atormentarme, yo en Dios confío. Y esa confianza nos regresa, en lugar de sufrimiento, nos regresa a una fortaleza. Y debemos de creer en lo que estamos pidiendo. Y debemos de creer para sentirnos fortalecidos en el Señor. Estamos viendo otra vez en José. Jesucristo, ya sabemos que el propósito de Jesucristo fue salvar a la humanidad. Pero ¿cuál era el propósito de José? Cuando sus hermanos le dicen, nos vas a perdonar, pero si te vendimos, pero si te hicimos daño, todo eso tenía que pasar para que yo pudiera salvarlos a ustedes. Esto no lo hicieron ustedes. Esto es un propósito de Dios a mi vida. Oiga, qué bonito. Los perdonó a todos y todos fuera de buena ley, pero ¿por qué me perdona? Pero sí los perdono, porque mi propósito, fíjense, pero ¿a qué precio? Sufriste en la cárcel, sufriste en el desierto, te vendieron. Todo eso Dios lo permitió para que yo estuviera fortalecido, para que mi corazón se fortaleciera, para que yo pudiera estar a este nivel y poder estar aquí para salvarlos a ustedes del hambre, para que ustedes no perecieran. Por eso estoy aquí. Sí sufrí,
pero con un propósito. En cada sufrimiento Dios nos estaba fortaleciendo. Eso qué bonito que José lo estaba reconociendo. Y el mismo Faraón y el mismo Potifar y el mismo los que estaban con él decían que no te entendemos. No entendemos cómo puedes perdonar a tus hermanos y todo el daño que te hicieron. Porque eso Dios lo permitió. Y Dios me fortaleció. A veces, hermanos, los sufrimientos vienen para que nosotros seamos fortalecidos. Fortalecidos, así de simple. Que seamos fuertes en la palabra, que seamos fuertes en el Evangelio, que seamos fuertes ante las adversidades. Y aquí podemos entender que el sufrimiento no es en vano. Aquí, hermanos, exploramos cómo podemos fortalecernos para acercarnos más a Dios. El sufrimiento es necesario en nuestra vida para que nosotros podamos echar mano de Dios, ser fortalecidos y caminar con Dios. Cuando nosotros estamos sufriendo, no estamos sufriendo solos. Dios nos está probando. Dios nos está haciendo más fuertes. Y no caminamos solos, porque Dios está con nosotros. A veces sentimos que ya no podemos con el paquete y que ya nos sentimos que el sufrimiento nos está afectando. Si no echamos mano de Dios, vamos a padecer enfermedades, porque el sufrimiento es un consejero de enfermedades, depresión, angustia. ¿Qué otro padecimiento por medio del sufrimiento? Rencor. Rencor. Hay muchas formas de sufrir. Traía una lista, pero no la encontré. De todos los, dice, sufrimiento es igual a todos los padecimientos. Todo eso está en nosotros. Pero si nosotros somos fortalecidos, no va a aflorar ningún problema. Nosotros debemos de ser manos de Dios por medio de oración, así de sencillo, y sin predicar tanto. Así de sencillo, echar mano de la oración, y Dios nos va a fortalecer para que nosotros podamos vivir una vida tranquila y sin sufrimiento. Dice la palabra de Dios que en Gálatas 6:2 dice que nosotros debemos apoyarnos en la comunidad de creyentes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Pero qué significa eso? Porque debemos de conocer el significado. Dice que nosotros debemos apoyarnos en la comunidad de creyentes. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? En los cultos de oración. En los cultos de oración, cuando nosotros compartimos los problemas de los demás, o sea, no nos vamos a inmiscuir en los problemas, los vamos a traer y vamos a orar por ellos, para que Dios, a su medida, pueda tomarnos lo que nosotros traemos aquí al altar. Sobrellevar los unos la carga de nosotros, o sea, sobrellevar es traer aquí al altar el problema o las cargas de nuestros hermanos o de nuestros vecinos.
No dice que nos vamos a inmiscuir en ellos, que vamos a preocuparnos por ellos, no, los vamos a traer y los vamos a exponer aquí. Que de antemano Dios ya nos conoce. Pero si nosotros los traemos y decimos, Señor, pongo en tus manos la vida de mi vecino José Paco, mi vecino Pedro, Señor, sabemos que él está sufriendo de esta enfermedad, sabemos que ha ido a parar al hospital, pero yo te pido que tú hagas tu voluntad en su vida. Y si nosotros ya le hablamos de Cristo a esta persona, vamos a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer con él. Y si él fallece, es la voluntad de Dios. Fui a visitar a un compañero de trabajo la vez pasada, hace como 3 semanas, en el seguro. Él tiene leucemia. Le han puesto, es crítica su situación. La verdad que se me salían las lágrimas. Nada que ver con mi amigo que trabajó conmigo 35 años. Un esqueleto. A duras penas habla. Sí sabe que la leucemia es contaminación de la sangre. Entonces le ponían unas bolsitas, unidades, le pusieron 3 unidades y decían que esas 3 unidades tienen que hacer que la sangre se componga. Pero la sangre en lugar de componerse se contaminaba. O sea, inmediatamente que le ponían las unidades de sangre, a las 3-4 horas que le hacían el estudio, la sangre estaba igual, de contaminado. Entonces la esposa, llorando, me decía, es que yo sé que no, ya no se puede hacer nada. Y unos días después fue triste porque nos mandaron un aviso que lo habían dado de alta. Dice, pero ¿cómo lo van a dar de alta si él no reacciona? O sea, si le pusiera la sangre y la sangre en lugar de contaminarse, se mantuviera con plaquetas y todo, pero no. Dice, la sangre vuelve otra vez a estar igual. Entonces quiere decir que sus órganos ya no están trabajando. Ya no tiene, ahora sí que humanamente, pues no se puede hacer nada. ¿Qué hacen en el seguro ante esta situación? Lo hemos vivido, lo decimos por experiencia. ¿Qué hace el seguro? Llévenselo a su casa. Aquí ya no le podemos hacer nada. Cuando le llevan a su casa, 2, 3, 4 días y fallece. Él sigue vivo, todavía. Gracias a Dios que sigue vivo. Pero ¿por cuánto tiempo? No lo sé. Lo visité en el hospital y lo voy a ir a visitar a su casa. Es triste, o sea, me da, no sé, siento un sentimiento, es casi de la misma edad que yo, tiene 55 años, casi de la misma edad que yo, pero por eso yo me siento agradecido con Dios. Me siento agradecido con Dios. Yo he sufrido bastante. Cuando tuve un accidente que me rompió el brazo, yo sufrí mucho. Cuando ella estuvo internada en el hospital, sufrí bastante también. No se ría, ¿eh? No se ría, ¿eh? Porque... Yo sé que el pueblo de Dios también sufría y estuvo orando por ella. Pero es mucho cariño, ¿eh? Pero vamos a seguir con la palabra. Dice que el sufrimiento, aunque difícil, forma parte integral de nuestro crecimiento espiritual. Así o más claro. El sufrimiento, aunque difícil,
forma parte integral de nuestro crecimiento espiritual. ¿Amén? Y hablando de sufrimiento, aquí tenemos a Laura con su mamá. Ella aquí, su mamá ya, problemas de salud. Y se sufre porque no puede hacer nada, pero tiene una poderosa herramienta que se llama la oración. Y la oración del pueblo de Dios. ¿Ven? Dice, al enfrentarnos al sufrimiento, no estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso, brindándonos consuelo y fortaleza. Así de sencillo. Primero, Santiago, capítulo 1, 2, 4. Que las pruebas como medio de crecimiento. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate lo que dice. En el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Qué gozo? Gozarnos, alegría, alegrarnos, estar felices. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice? ¿Que nos pongamos a llorar en las pruebas? ¿Angustiemos en las pruebas? No. Que en el sufrimiento lo veamos con gozo. Porque no estamos solos, porque Dios camina con nosotros. Porque Cristo está con nosotros en cada momento. Amén. Y vamos a terminar, hermanos. 1 Pedro 4, 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. El 13. Sino, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. O sea, ¿qué significa? Que los padecimientos, dice, que no nos sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña pueda acontecer, sino que estemos gozosos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Póngase de pie en el nombre del Señor.